Damos inicio a este ejercicio de acotación. Esta que se ve va a ser la pieza de referencia. Tenemos las medidas aquí. Está muy mal acotado, como ven, pero están las medidas suficientes y necesarias para, en las vistas que ya hice aquí a la derecha, poder hacer las acotaciones pertinentes. Como ven, vamos a trabajar por fases. Tomamos esto de una profesora española que tiene un canal muy interesante de YouTube, del que les voy a dejar el enlace abajo. El canal se llama mediatriceo.com. ¿Por qué por fases? Bueno, primeramente porque esto ordena el trabajo de manera tal que uno o una no comete menos errores y no se olvida ninguna acotación y no pierde el tiempo pensando esto lo acoté, no lo acoté. Entonces, el orden que propone esta profesora y el que nosotros vamos a respetar es primero todo lo que es curvas, diámetros, radios, ¿no? Luego todo lo que es alturas que se ven en la vista frontal, la vista anterior, que es esta, y también se ven las alturas en la vista lateral izquierda en este caso, porque se trata de las vistas fundamentales. Luego los anchos, ¿no es cierto?, que también se ven aquí en la vista frontal, los anchos, diferentes anchos, y en la vista superior o planta también se ven los anchos. Por lo tanto, acotaremos o en la vista frontal o en la vista superior o en ambas la fase de alturas, de anchos. Y por último, las profundidades, ¿no es cierto?, que se ven aquí también en la vista superior, aquí, ¿sí? Y se ven aquí en la vista lateral. Por lo tanto, en ellas dos o en alguna de las dos vamos a acotar. Entonces, nos ponemos en tarea. Dijimos que primero vamos a empezar por la fase 1, que es curvas. Bien. ¿Dónde voy a acotar esta circunferencia grande, este agujero, que es un agujero pasante? ¿Lo podría acotar acá? No, porque acá está en arista oculta, no se ve su forma. Siempre que podamos vamos a tratar de acotar en donde la circunferencia se ve más claramente, ¿sí? Ahí está. Pasando por el centro, vamos a acotar el diámetro. ¿Podríamos haber acotado el radio? Podríamos haber acotado el radio, pero generalmente vamos a utilizar como criterio que cuando vemos la circunferencia completa, como en este caso, vamos a acotar entonces el diámetro. Y cuando vemos una circunferencia parcial, un arco o media circunferencia, una circunferencia que no está completa, como es el caso de esta esquina, entonces sí acotaremos en radio. Entonces diámetro para circunferencias completas y radio para circunferencias que se ven o que son parciales, ¿sí? La cota, la cifra de cota, la corrida del medio, porque no debe tocar los ejes, no debe interrumpir el dibujo. En este caso se pone aquí al costado. Bien, ya que estamos en esta vista, vamos a seguir por esta curva que dijimos que la vamos a acotar por su radio. Bien, en este caso, para evitar que la cota quede por dentro de la pieza, que es algo que hay que intentar evitar en la medida de lo posible, vamos a usar este tipo de acotación. Esa es de radio 10. Bien, en esa vista ya no vemos, ya no hay a la vista justamente más acotaciones, así que
más acotaciones que hacer, es decir, más circunferencias, así que nos vamos a la vista superior donde se ven estos dos agujeros. Aquí también se ven de costado y aquí también se ven de frente, pero en arista oculta, por lo tanto, en la vista que están más claros y donde deberíamos optar por acotar es en esta. En este caso nos indica que ambos son de diámetro 10. Muy bien. Bien, como es bastante pequeño el agujero, también son agujeros pasantes, voy a optar por acotar su radio por aquí afuera en lugar de su diámetro, que lo tendría que acotar por aquí dentro. El radio, si dijimos que el diámetro era 10, bueno, entonces el radio será 5. Perfecto. Hay más curvas, nos queda esta curvita aquí debajo, que la vamos a acotar de igual modo, de manera radial. Pero no me gusta que quede por dentro, prefiero que quede por fuera, así que vamos a usar la misma estrategia que utilizamos aquí arriba. Siempre apuntando hacia el centro, donde nosotros apoyaríamos el compás en teoría para hacer esta curva, ¿verdad? Y lo ponemos así. Perfecto. Bueno, ya no quedan curvas ni circunferencias para acotar, por lo tanto hemos terminado con la fase 1. Vamos a la fase 2. En la fase 2 dijimos acotaremos las alturas que se ven en la vista anterior o frontal o alzado y en la vista lateral. Como ven, comparten las alturas, ¿no es cierto? Si se ha respetado el método de proyección de vistas ortogonales como corresponde. Bueno, ¿qué alturas tengo aquí? La base, luego esta serían 2, 3, esta es la arista oculta del agujero, es el agujero visto de costado, sería el 3, el 4 sería el eje, el 5 sería el otro lado del agujero, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total con el techo de la pieza. Son las alturas que veo aquí. ¿Voy a acotar esta línea? No las voy a acotar porque son aristas ocultas y como dijimos hoy hay que intentar evitar, si nosotros tenemos a la vista la parte, el objeto, el agujero, lo que sea, en alguna vista, entonces la acotaremos en esa vista donde es visible y nunca donde está escondido, donde puede no ser claro, ¿sí? Así que lo vamos a acotar aquí. El eje, lo mismo, el eje también lo tenemos claramente a la vista aquí, así que no lo vamos a acotar, por lo tanto acotaremos esta primera altura, ¿sí? Y la altura total, nada más en la vista frontal. Vamos a intentar eso. Bien, las acotaciones, si bien están perfectamente normadas, ¿sí? Son tal vez la parte del dibujo donde más versiones diferentes podemos llegar a encontrar, y todas correctas, de tipos, modos y formas de acotar. Por eso hay que irlo pensando, probando, y todo lo que hagamos está sujeto a posteriores modificaciones si vemos que hay una forma mejor, más clara, más legible. Siempre la prioridad es que sea claro y legible todo lo que se hace. Aquí tomamos entonces dos acotaciones. Fíjense que hay más distancia aquí desde la pieza a esta cota que desde la cota esta a la última, a la siguiente. ¿Por qué? Siempre en la primera acotación trataremos de dejar, acorde a la escala en la que estemos trabajando, el tamaño del dibujo, entre 7 y 10 milímetros aproximadamente. Una distancia considerable. Luego podemos seguir en 7 por ahí, ¿sí? Pero la primera, mejor arrancar a 10 milímetros. En este caso hice una acotación paralela y
por lo pronto ya tenemos la altura de esta base y la altura total de la pieza. ¿Qué otra altura vemos? Bueno, dijimos que la siguiente que teníamos era esta, que es la circunferencia, pero como ya está acotada aquí la circunferencia, no la vamos a volver a acotar esta altura. Solo vamos a identificar el eje, el horizontal, ¿sí?, como altura, y ya después sabemos que si el diámetro es 30, tenemos 15 para acá y 15 para allá. Bien, vamos a tomar esta medida desde la base hasta el eje. Ahí está. Dejamos 10 milímetros otra vez. Muy bien. Y por lo pronto yo diría que no nos queda ninguna otra altura por acotar. Luego revisaremos, pero por lo pronto tenemos entonces completa la fase 1, acotación de curvas y circunferencias, y la fase 2, acotación de alturas. Entonces podemos pasar a la fase 3, fase de anchos, que los vemos en la vista superior, aquí, y en la vista anterior o frontal. Bueno, a ver, tengo este ancho, ¿no es cierto?, de aquí hasta aquí. Tengo este ancho total abajo, ¿sí? Luego tengo este ancho hasta el borde del agujero, hasta el eje y hasta el otro borde de los agujeros. Bien, como dijimos, eso no lo vamos a acotar en esta vista porque otra vez aparece oculto, sino que lo tendremos que acotar en esta vista, en la superior. El ancho total, ¿podríamos acotarlo aquí abajo? Perfectamente. El ancho de esta parte, ¿lo podríamos acotar acá? Sí. Pero si acotamos, si acotamos abajo este ancho, tengo que atravesar parte de la pieza con la línea de extensión de cota. Y eso puede generar una línea aquí que puede confundir al primer vistazo la forma de la pieza. Entonces mejor lo acotaría acá arriba. Pero si acoto allá arriba el ancho total, tengo una línea de cota muy larga acá, desde acá para arriba. Eso no es lo más bonito, debería evitarlo si es que puedo, y podría acotar, por ejemplo, en esta vista el ancho total y el ancho de esta parte, ¿sí?, sin atravesar ninguna parte de la pieza y sin tener que extender demasiado las líneas de cota. Así que lo voy a hacer por ahora en esa vista. Muy bien, vamos a dimensiones horizontal. Ahí vamos a acotar entonces más o menos 10 milímetros y vamos a acotar hasta el eje. Momento. Si yo tengo primero esta distancia, luego esta, y la que sigue es la del eje vertical o el eje que atraviesa las dos circunferencias. El tema es que si lo acoto aquí, voy a tener que atravesar con líneas auxiliares de cota esta parte de la pieza. No sería grave porque tengo otras vistas de referencia, pero es la única en la que veo esta parte superior del plano inclinado, que se corresponde con esta, y si pudiera evitarlo sería mejor. Entonces, en este caso no voy a agrupar todas las cotas en esta vista, sino que voy a hacer las dimensiones de la pieza general aquí arriba. Vamos a probar eso, es decir, este ancho parcial y este ancho total. Ahí. Bien, y abajo voy a acotar. Ahí. Bien, puede ser. Tengo desde la espalda de la pieza 35 milímetros hasta ese eje. Ya lo tengo ubicado. Tengo el ancho este y tengo el ancho total de la pieza. Perfecto. Entonces tengo el ancho total de la pieza, tengo este ancho parcial. Y en principio ya la tercera fase estaría completada. De este modo, siguiendo el orden de las fases propuestas, es difícil que me olvide
o que sobreacote, ¿sí? Que haga acotaciones de más o de menos. Después, cuando termine, haré una revisión de cada una de las fases de la acotación siguiendo este mismo orden. Así que, estando los anchos, me quedarían entonces las profundidades que dijimos que se ven ¿dónde? En la vista lateral, las profundidades, y en la vista superior o planta, que aquí las tenemos, ¿no? Vamos a contar de arriba para abajo. 1, 2, 3, ¿no es cierto? El borde de la circunferencia, 4 el borde, o 3, son coincidentes, por lo tanto sería la profundidad 3, la arista oculta del agujero grande que se ve aquí en la vista frontal, y este borde del agujero más chico que está sobre la cara horizontal de la pieza. Son coincidentes. Entonces sería 1, 2, 3, 4 el eje, 5 el otro borde, 6 el eje de la circunferencia mayor, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 líneas de profundidad para acotar, pero como dijimos que ya tenemos ubicadas las circunferencias que ahora mismo vamos a acotar, nos falta aquí una medida, no sé si lo notan ahora, nos falta la distancia que hay entre estos ejes, ¿no? Para terminar de ubicar estos agujeros. Pero bueno, eso es justamente parte de las medidas de profundidad que estamos por hacer ahora. Pero una vez tengamos esa distancia, ya sea desde este borde o desde este borde hacia los ejes de las circunferencias menores, más su radio, más la distancia que hay hasta su eje mayor o el eje que tienen en común, ya no necesitamos acotar cada una de las circunferencias nada más que lo que ya está acotado. Esta ya la tenemos en la vista frontal suficientemente acotada, conocemos su diámetro, su altura, ¿sí? Y nos está faltando la distancia que hay desde alguno de los bordes hasta su eje mayor, pero es la fase en la que estamos ahora. Entonces, para terminar de ubicar el agujero mayor, entonces, de la pieza, dijimos que tenemos el diámetro, tenemos la altura del eje horizontal, ¿sí? Y nos está faltando terminar de centrarla, dando cuál es la distancia que hay desde este eje mayor hasta un borde de la pieza. Vamos a acotar entonces de un borde de referencia hasta el eje, dejando unos 10 milímetros, y ahí ya tenemos perfectamente situada esta circunferencia grande. Tenemos su diámetro, tenemos su eje horizontal y su eje vertical. ¿Correcto? Bien, entonces esta era una medida de profundidad muy necesaria. Ahora, nos faltarían también las profundidades que nos permiten ubicar los ejes horizontales de las circunferencias pequeñas. Entonces, en este caso, podría acotar de este lado para evitar esta curva, pero tendría que atravesar toda esta parte donde las líneas de extensión de cota van a competir con estas aristas ocultas, con el eje, van a atravesar aristas visibles, por lo tanto es claro que debo acotar de este lado. Nos vamos a tomar el trabajo de extender estos ejes, porque eso es lo que hacemos cuando acotamos los ejes de una circunferencia. Usamos la línea de eje como línea de extensión de cota, es decir, la prolongamos hasta la cota, prolongamos la misma línea de eje hasta la línea de cota, y de esa manera es como debe hacerse precisamente al acotar lo que es circunferencias. Así que vamos a alargar estas líneas, ¿sí? Ahí más o menos. Perfecto. Y ahora sí vamos a acotar
desde el borde externo. ¿Podría tomar este borde? Sí, pero es un borde interno, una línea de cota que saldría de ahí, del medio de la pieza. No, no, siempre es mejor desde el borde exterior que desde una arista interna, ¿sí? Así que vamos a tomar esta primera medida, son 20 milímetros, la primera medida, y desde aquí hasta aquí la segunda medida, que es idéntica a la anterior, y lo vamos en este caso a acotar en cadena. No vamos a poner la sumatoria total porque es evidente, es una cuenta muy sencilla. Fíjense que hemos en casi todas las fases o en todas las fases es interesante poder poner una cota total, ¿no es cierto?, que sume a las parciales. Entonces aquí en las alturas, bueno, las circunferencias están repartidas, no tienen una cota total, pero aquí en las alturas tenemos 60 es la cota total. Aquí en los anchos, que los tenemos más divididos en distintos lugares, ¿sí?, tenemos también una cota total. Y aquí en las profundidades sería oportuno también ubicar una cota total. No la voy a poner de este lado porque me parece que voy a tener que modificar esta cotación para que no sea confuso, ¿sí? Tendría que pasar la línea de extensión de cota por aquí y perfectamente podría acotarlo de este lado, aunque por ahí lo mejor sería agrupar, ¿no? La idea de poder agrupar las medidas de las diferentes fases, tratar de no repartirlas por todas las vistas para que se puedan leer consecutivamente. Entonces podría ponerlo acá, pero tengo que modificar esta acotación, que me gusta como está. Podría ponerlo de este lado, pero queda muy repartido, acotación abajo, al costado, arriba y al otro lado. O podría ponerlo acá, y me parece que acá es el mejor lugar. Tengo pocas acotaciones, se corresponde con las acotaciones de profundidad y creo que sería claro y legible, así que vamos a optar por acotar la sumatoria de las profundidades en esta vista. Bien, de esta manera quedaría un acotado en principio correcto de la pieza que propusimos para hoy, aplicando esta estrategia, este método, este procedimiento de acotar por fases, ¿sí?, que les recomiendo enfáticamente seguir a pie juntillas para evitar olvidar cotas, para evitar sobreacotar, y que quede lo más claro y nítido posible, ¿sí? Así se vería más o menos el dibujo final. Vamos a concentrarnos solo en las vistas, ¿sí? Y eso es todo.